Maestro, si te parece, son las 11:08. Damos 2 minutitos más y arrancamos a las 11:10. Excelente, Eli. Aquí estamos listos. Gracias, maestro. Buenos días. Muy bueno. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde? Igual por 3 pesos, 2 pesos. Buenos días a todos. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por acompañarnos y pues bueno, estamos a un minutito de iniciar, esperando que los que hagan falta se terminen de conectar. Y mientras, muchas gracias por acompañarnos. Son las 11:10 y bueno, por obviamente respeto a todos los que ingresaron unos minutos antes de la hora marcada, pues vamos a dar inicio. Primeramente, agradecerles a todos ustedes por darse la oportunidad de capacitarse en este tema, generalidades del nuevo sistema de impartición de justicia laboral, muy importante para sus empresas, por supuesto, y pues agradecerle a nuestro presidente de la Comisión Jurídico Laboral, el maestro Miguel Ángel Andrade García Alonso, por obviamente siempre estar al pendiente y apoyar a todas nuestras empresas en que obviamente tengan los temas de mayor auge a la mano. Entonces, pues les pedimos de favor que ya tengan su cafecito al lado, que tengan su cuaderno y su pluma para hacer anotaciones. Y pues bueno, vamos a dar inicio, no sin antes recordarles de favor que mantengan sus micrófonos apagados. El maestro Andrade me comenta que al final vamos a hacer preguntas y respuestas. Si las quieren hacer de viva voz, por supuesto que las van a poder hacer. Y si quieren también ponerlas en el chat, pues también vamos a estar al pendiente de todas las preguntas que ustedes nos puedan hacer. Así es de que, sin más preámbulo, doy el micrófono al maestro Miguel Ángel Andrade. Él es director de Andrade Abogados Laborales. Bienvenido, maestro, y adelante. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias por la organización y la logística de esta sesión. Gracias a todos los participantes, ¿no?, que nos acompañan. Somos ya cerca de 40 empresarios que estamos conectados y bueno, pues la importancia de este tema es mayúscula. Es muy importante que tengamos todas y cada una de las empresas claridad sobre lo que, no sobre lo que va a pasar, sino lo que ya está pasando. Y por ello es la importancia precisamente de haber organizado esta sesión. A partir del 18 de noviembre de este año, cambia totalmente el paradigma de la materia laboral en nuestro país. Particularmente ahorita lo veremos en 8 entidades federativas, pero lo más importante de ello es que una de esas entidades es precisamente el Estado de México, donde están la mayoría de las empresas que hoy están aquí conectadas. Por lo que entenderán que una vez que concluya yo esta plática, les garantizo que van a tener información y van a tener que tomar decisiones seguramente de manera inmediata. Y de eso se trata, al final siempre una plática, ¿no? El que podamos sacar conclusiones y acciones inmediatas a nuestras empresas. Agradezco nuevamente, Eli, a ti, al staff, a nuestro presidente por permitirnos
tener esta cercanía con los socios. Y bueno, pues sin más preámbulos, estamos planeando una sesión de no más de 1 hora y media, considerando darles, como lo dice el propio tópico de la plática, las generalidades del nuevo sistema de impartición de justicia laboral. Entrar en detalle en cada tema nos tomaría mucho más tiempo, pero mi objetivo y mi expectativa es que tengan los ejes principales de todo esto, los hilos conductores de este nuevo sistema para que puedan tomar decisiones y sobre todo estén informados. Entonces, pues vamos avanzando. No me gusta tener ningún tipo de charla o de plática o de conversatorio en el tema central sin antes entrar un poquito a lo que es el contexto del tema a exponer. Y ese contexto es, como seguramente para todos nosotros, es hablar un poquito del sistema de justicia laboral que hemos tenido. Seguramente para todos ustedes, los que han tenido la oportunidad y la experiencia de haber enfrentado un procedimiento ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, sea local o federal, o un citatorio ante la Procuraduría del Trabajo, podrán coincidir que en términos generales, la justicia laboral en México se ha percibido como lenta, como costosa, de difícil acceso, cuestionable, discrecional, parcial y muchas veces opaz. Esto no es noticia para nadie y en los últimos 30, 40, 50 años se ha venido, pues desde luego, dando este problema y esta dinámica en un mayor volumen, porque cada vez somos más, porque cada vez son más los trabajadores que acuden a estas instancias jurisdiccionales, porque cada vez están más informados, porque cada vez conocen más sus derechos y a partir de ello es que este modelo colapsó. Este modelo de impartir justicia en las juntas de conciliación y arbitraje tiene nada más ni nada menos que 103 años. Este sistema de acudir a que dirima una controversia, una junta de conciliación y arbitraje, inició en aquellos 1917, cuando se promulgó aquella constitución y se subió por primera vez al marco constitucional el derecho laboral en el artículo 123. A partir de ahí es que se especificó que a través de esta autoridad tripartita, en la cual se debe integrar por los factores de la producción con sus representantes, desde luego, es decir, el capital, el trabajo y el gobierno, se iban a dirimir las controversias. Así es que las juntas de conciliación y arbitraje tienen un presidente, pero los acuerdos, los laudos sobre todo, tienen que estar o tenían que estar firmados por las tres representaciones: el gobierno a través del presidente de la junta, el representante obrero que podía ser mediante la representación sindical que haya ganado esa posición y la representación patronal, donde desde luego la Coparmex tiene representaciones en muchas juntas del país. Así es como este procedimiento para dirimir las controversias transcurrió durante años y bueno, pues el resultado después de 103 años es este que hoy seguramente no es noticia ni novedad para ninguno de ustedes. Dentro de este contexto donde ya estaba colapsado el sistema, sin presupuesto, también hay que decirlo, no es responsabilidad de las juntas de conciliación y arbitraje ni de los funcionarios únicamente. Hubo un total abandono a las juntas de conciliación por parte del gobierno federal y de los gobiernos locales, y hay que decirlo con todas sus letras. Y a partir de ello es que con un bajo presupuesto y sin un personal capacitado, pues el resultado es que hoy hay juicios de 8, 9, 10, 15 años que terminan por no resolverse. A partir de esta problemática, desde la administración del presidente Peña, convocó a los llamados diálogos para la justicia cotidiana a efecto de conocer las opiniones de diversos expertos en diferentes ámbitos y rubros que pudieran realizar recomendaciones concretas que permitieran llevar a cabo propuestas que fueron recibidas por el CIDE. Estos diálogos para la justicia cotidiana se llevaron a cabo desde el mes de noviembre del 2015 a marzo del 2016 y participaron investigadores, académicos, abogados, representantes de la sociedad civil y entre ellos algunos de los que pueden ver en sus pantallas. Una vez que se dieron estos diálogos conforme a las recomendaciones del Centro de Investigación Económica del CIDE,
el Ejecutivo Federal, estoy hablando del entonces presidente Peña, propuso reformar los artículos 103, 107 y 123 en su apartado A. Los artículos 103 y 107 son relativos a la materia de amparo, no es materia de esta plática, pero bueno, el 123 es la columna vertebral del derecho laboral de nuestro país. Ya desde ahí se vislumbraba que iba a haber una sacudida fuerte a toda la estructura y el sistema de impartición de justicia laboral en nuestro país. Esta propuesta que él propone a estos diferentes artículos constitucionales fue aprobada por la Cámara de Senadores el 13 de octubre del 2016, turnada y recibida por la Cámara de Diputados el 20 de octubre del 2016 para su discusión y su aprobación. Y aunque aquí no lo dice, quiero comentarles que la materia laboral, legislar en materia laboral es competencia del Congreso de la Unión. Es decir, tendrían que estar ambas cámaras analizando y votando estas iniciativas para que puedan tener lugar. Y además, al ser una reforma constitucional, se tuvo que trasladar a las cámaras legislativas de las entidades federativas, que también tuvieron que aprobar en su mayoría todas, además de las leyes. No basta con que se haga la revisión por una sola de las cámaras. Ya lo veremos en una siguiente lámina. Para que se pudiera aprobar la reforma legislativa, es decir, la de la ley federal, pues también tuvieron que intervenir ambas cámaras. Y así, en esta cronología muy rápida, los ejes fueron principalmente tres. Se modificaron y se le metió mano a la redacción de la fracción 20 del 123 constitucional y se incorporó la fracción 22 bis. Y esto en español y en resumidas cuentas, ¿qué quiere decir? Pues que se reformaron tres situaciones y son los ejes exactamente de la reforma constitucional. Un nuevo sistema de impartición de justicia laboral. Se tocó por primera vez en la Constitución el tema de libertad sindical y asimismo se tocó también por primera vez, ya aparece en el texto constitucional lo relacionado con la negociación colectiva. Son esos los tres ejes, pero estos tres rubros tienen un gran impacto en el país y en todos los centros laborales y precisamente ello es el objetivo de tener esta charla con ustedes. Voy a tocar los tres temas, insisto, con las generalidades, con los principales hilos que son los que ustedes deben de tener identificados para poder hacer los ajustes en la administración de sus relaciones laborales internas. El pasado 1 de mayo, solamente para cerrar todo el tema de la reforma, ya está preparado el andamiaje constitucional, pero para que esto se pueda aterrizar ya en la Ley Federal del Trabajo, desde luego que también implicaba reformar, adicionar y derogar muchos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Por sí sola, la reforma constitucional del 24 de febrero del 2017 no nos daba el andamiaje o el sistema para poder implementarlo y aterrizarlo, sino que necesitábamos esa reforma laboral, ahora legislativa, que fue la que precisamente se aprobó el 1 de mayo del 2019. Bueno, más bien se publicó ese día, una vez aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores, ya en su mayoría morenista, ya en la administración del actual presidente. Y bueno, pues ahí vemos una fotografía de la mañanera del 1 de mayo, en la cual, pues, de manera muy oriunda, presumió que ya había logrado el consenso de los factores de la producción para llevar a cabo esta reforma, tan importante reforma en la Ley Federal del Trabajo. Así se cierra la pinza de toda la parte legislativa, constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, para entonces, ahora sí, poder entrar al tema puestoral de la plática, y es
qué va de la reforma, dónde está, qué impacto tiene en el Estado de México, qué impacto va a tener en sus empresas, en presupuestos, en sus áreas legales internas, externas. Por eso les decía que esta plática es de suma relevancia, porque déjenme decirles algo. Lo que va a implicar esto es un cambio de chip total y absoluto, pero no nada más de la autoridad, no nada más de la Secretaría del Trabajo, no nada más de los tribunales laborales. Se va a requerir que para que este sistema funcione, todos pongamos de nuestra parte. Las empresas, los trabajadores, los sindicatos y los abogados que nos dedicamos a esta materia. Ya quedaron atrás aquellos abogados con 40 o 50 años de experiencia litigando la materia laboral. A partir de que arranca la reforma, son reglas que nunca habían existido en nuestro país y a partir de ello es que hay que estar sumamente capacitados para poder afrontar con la responsabilidad que se requiere estos cambios. La reforma, por el gran calado que tiene, consideraron que era muy arriesgado soltarla en las 32 entidades federativas, pues de un día para otro. Por lo que se estableció en los artículos transitorios precisamente de la reforma legislativa, esto es, de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que la implementación de la reforma laboral iba a ser de manera gradual. Y es así que con el trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Poder Judicial, que es una novedad, una primer novedad que tenemos en este sistema de justicia, que en plena y absoluta coordinación se decidió que van a haber 3 etapas. La primera, que entró en vigor el 18 de noviembre del 2020, la siguiente, que se estima entra en vigor en mayo del 2021, y la siguiente, que entraría en vigor en el 2022. La idea es que sea, como les anticipaba, en 3 etapas graduales. La segunda etapa sería en mayo del 2022, ¿no? Y la última sería en mayo del 2023. Esto es, primera etapa ya entró en vigor, 2020. Se va a dar un periodo de un año, mayo del 2022, para que entre en vigor en 13 entidades federativas más, y las restantes van a entrar en mayo del 2023, para que incluso antes de que concluya el periodo de la actual administración ya esté implementada la reforma por completo. La primera etapa, pues en 8 entidades federativas que tienen en pantalla, hablamos de Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas. No me brinqué Hidalgo por no haberlo visto, sino a propósito, porque el caso de Hidalgo tiene una particularidad. No dio el presupuesto de la entidad para implementar la reforma laboral tanto a nivel local como federal, por lo que en el estado de Hidalgo solamente está entrando la reforma laboral en materia federal. Todas aquellas empresas que sean de competencia federal ya están con el nuevo sistema en el estado de Hidalgo. Las que sean de competencia local no entran aún con este nuevo sistema. Habrá quien pregunte, pero ¿cómo sé si la competencia es local o es federal? Esta plática no está hecha para abogados y estos temas técnicos con mucho gusto los explico. Para que sepamos si nuestra empresa es de competencia local o es de competencia federal, que es indispensable que lo entendamos por las noticias y las novedades que les voy a dar más adelante, sí tenemos que distinguir cuál es la competencia de nuestra industria o de nuestro giro. Y eso es muy sencillo de encontrar. Lo primero que yo les diría es que la regla general es que en materia laboral la competencia es de carácter local y por excepción es federal. En español, todas las competencias, todas las empresas son locales, salvo los casos excepcionales que sean de esa competencia federal. ¿Y dónde vamos a encontrar si mi competencia es federal? Tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo. En la Constitución lo van a ubicar en el artículo 123, apartado A, fracción 31, incisos A, B y C. Ahí les va a explicar que es de competencia federal las siguientes industrias. Son 22 industrias. El inciso B nos va a hablar también de materias
y también el inciso C nos va a hablar del tema de tipo de empresas que tienen contratos, licitan y demás. Ahí lo pueden encontrar. Si se quieren ir a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 527 van a encontrar precisamente todo este catálogo de industrias, de empresas y de materias en las cuales es de competencia federal. Luego, entonces, su empresa es local, salvo que se encuentre en algunas de estas materias excepcionales o industrias o actividades excepcionales que, como reitero, artículo 123 en su fracción 31 o 527 de la Ley Federal del Trabajo. Una vez entendido esto, de la primera etapa de la reforma, entonces tenemos que ya tener clarificado que en el Estado de México pues ya entró en vigor. ¿Y qué quiere decir esto? Que sus empresas no van a volver a recibir una demanda de parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Eso ya no va a existir. Las juntas de conciliación y arbitraje, el último día que abrieron sus puertas en el Estado de México y en las entidades federativas que he comentado, laboraron hasta el 17 de noviembre del 2020. Y eso quiere decir que sus oficialías de partes, a partir del 18, ya no reciben ningún tipo de demanda, ningún tipo de documento, inclusive de naturaleza colectiva, ni reglamentos interiores de trabajo, ni revisiones de contratos colectivos, nada. Las oficialías de parte de las juntas de conciliación y arbitraje en estas entidades federativas cerraron sus puertas desde hace aproximadamente 15 días. Y entonces la pregunta podría ser, ¿qué va a pasar con todos los juicios que traigo? Bueno, pues las juntas cierran sus oficialías de partes, pero todavía no van a desaparecer y a cerrar sus puertas de manera total. Las juntas siguen trabajando y ahora a lo que se van a dedicar es a desahogar y a resolver y a sacar todo el rezago que tienen históricamente de todos los años con los que han venido trabajando, y no van a cerrar sus puertas de manera definitiva hasta que no resuelvan y concluyan el último expediente laboral que tengan. Estoy hablando de Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, reitero, solamente en estas entidades federativas. Eso quiere decir que las entidades que ven ustedes en color gris, que son 24, siguen con el procedimiento anterior, no lo pierdan de vista. Si ustedes tienen centros de trabajo en algunas de las entidades que están en gris, no les va a aplicar todo lo que hoy les estoy platicando hasta que entre en vigor en esa entidad federativa. Por lo que hoy está un poco complejo el tema, porque van a poder tener demandas abiertas que se van a continuar atendiendo en las juntas de conciliación y arbitraje. Si tienen operaciones en estas 24 entidades en gris, les pueden seguir llegando demandas de las juntas de conciliación y arbitraje, pero si están en estas 8 entidades, ya les van a llegar demandas previo a un procedimiento que se tiene que agotar, que ahorita entraré a él, de los tribunales laborales. Ya no son juntas, ahora son tribunales laborales. Y algo sumamente importante, para quien no lo sabe, las juntas de conciliación y arbitraje nunca estuvieron en nuestro país en la estructura del Poder Judicial. Como seguramente saben, y si no lo comento, nuestro Estado está compuesto por 3 poderes, por los 3 poderes de la Unión, que es el Poder Ejecutivo, que recae en el Presidente de la República, por el Poder Legislativo, que recae en el Congreso de la Unión, que son los que legislan, al final los que emiten las leyes, los que las realizan, y el Poder Judicial recae en la Suprema Corte de Justicia y toda la estructura que tiene debajo de jueces de distrito, tribunales colegiados, plenos de circuito, etcétera. ¿Por qué explico esto? Porque aunque pareciera una locura, y así lo es, en muchos países eso no existe, en México sí existió durante muchos años, el órgano, el tribunal, la junta encargada de dirimir una controversia laboral no estaba inmerso en el Poder Judicial, no estaba inmerso en ese poder que resuelve las controversias, estaba inmerso, inserto en el Poder Ejecutivo. Es decir, que dentro de la estructura del presidente de la República a nivel federal y de los gobernadores de los estados, ahí estaban las juntas de conciliación y arbitraje.
Quizá ahora, con un poco de reflexión, podamos entender por qué había tanta corrupción en las juntas, por qué había tantos temas sindicales, por qué era el gobernador del estado, déjenme centrarlo en nuestra entidad federativa, en la junta, todos los sindicatos locales, todos los contratos colectivos locales, todos los juicios laborales de carácter local, la autoridad máxima era el gobernador del estado. Abajo de él estaba la Secretaría del Trabajo y abajo los titulares de las juntas de conciliación y arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco y del Valle de Toluca. Como podemos ver, los intereses económicos, políticos que se movían eran de alto impacto y por eso es que el gobernador tenía la injerencia en dar o no contratos, registros sindicales, tomas de nota, y ahora podremos dimensionar entonces por qué teníamos toda esta corrupción. No era el único factor, pero era uno de los que podría el sistema ya de origen. Ahora ya no. Ahora finalmente, en algo que me parece técnicamente lo correcto, se saca totalmente a la autoridad que va a dirimir las controversias laborales y ahora sí lo mandan en donde lo tienen la mayor cantidad de países en el mundo, a su poder judicial. Ahora ya no va a tener injerencia el gobernador del estado ni el presidente de la República en el tema del desahogo de los juicios laborales ni en los tribunales laborales. Ahora van a depender los tribunales laborales federales, desde luego la autoridad máxima será la Suprema Corte de Justicia, y los tribunales laborales locales dependerán en el Estado de México del Poder Judicial del Estado de México. Este es un dato muy importante que tenemos que empezar ya a familiarizarnos con ello, porque ya de origen, entonces el sistema, como pueden ver, de raíz va a cambiar. La idea no solamente es cambiar la justicia de casa, sino que haya verdaderos cambios. Y esos verdaderos cambios se dan a partir de esas raíces que les comento. Bien, entonces, después de este pequeño preámbulo sobre cómo estaba el sistema de justicia laboral y cómo va a estar ahora, que ya no tienen injerencia los gobernadores, cuál es la pauta o la injerencia ahora de los poderes judiciales locales, federales y todo esto, déjenme entonces entrar ya a lo que son los tres ejes de la reforma laboral. Primero, quiero platicarles del nuevo sistema de justicia laboral. ¿Cómo van a ser ahora los juicios? ¿En qué debemos de poner cuidado? ¿Cuáles son las nuevas reglas? Reitero, los juicios que tengan abiertos van a seguir con las reglas anteriores, van a seguir en las juntas de conciliación y arbitraje. Solamente que hayamos despedido a un empleado a partir del 18 de noviembre o en su defecto el empleado considere que le violentamos algún derecho, pero a partir del 18 de noviembre es que va a aplicar todo este nuevo esquema y este nuevo paradigma que les voy a presentar. Ahí están viendo en una fotografía la inauguración de uno de los tribunales laborales locales en el Estado de México. Aunque el gobernador no tiene injerencia como tal, como autoridad del Estado acudió a inaugurarlos. Pueden ver del lado izquierdo, aquí está la actual secretaria del Trabajo en el Estado de México. Aquí vemos al gobernador. En este lado de espaldas estamos viendo al magistrado Sodi. Él es el presidente del magistrado del Poder Judicial en el Estado de México. Y bueno, pues aquí vemos a la secretaria federal del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján. Acudieron todos en un gran acto protocolario hace un par de semanas a inaugurar uno de los tribunales laborales locales que ya están en pleno funcionamiento. Y entonces, pues ahora vamos a entrar ya a la parte, no le quiero llamar técnica, pero sí a la parte ya de explicar un poquito en qué van a consistir estos cambios. Lo primero es lo que ya expliqué. Se da paso de las juntas de conciliación y arbitraje con una composición tripartita dependientes del Poder Ejecutivo, la Junta Federal, la autoridad máxima, presidente de la República, abajo del secretario del Trabajo, la licenciada Luisa María, y en el caso de las juntas de conciliación en el Estado de México, ya más o menos les comenté de la composición.
pero son tripartitas, dependientes del Poder Ejecutivo. Ahora se da paso a tribunales laborales, locales o federales. Primer cambio, que ya platiqué y no me voy a detener más en ello. Y segundo cambio, presididos por un juez. A partir del 18 de noviembre, ya hay jueces de lo laboral en materia federal y jueces de lo laboral en materia local. Ahora, como en muchas otras materias con las que seguramente ustedes han tenido contacto, como puede ser la materia penal, la materia mercantil, la materia civil, donde se acudía a un juzgado y había un juez, pues ahora ya la dinámica va a ser esa. Ahora, pues ya no vamos a ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje y nos vamos a estar parados como en una barandilla. Esta foto, que regreso a ella, es ya en donde se van a llevar. Bajo esta nueva pues, arquitectura, digamos, ¿no? Vamos a ver ahora los juicios laborales. Finalmente se le hace un poco de justicia a la materia. Quienes han tenido esta experiencia religiosa de ir a una junta y estar parados 3 horas para poder declarar, pues ya ahora va a cambiar, ¿no? Ahora, como pueden ver, se tienen ya tribunales pues un poquito de más acorde al trabajo jurídico que se hace. Aquí va a estar el juez presidiendo en todo momento la audiencia. El juez va a estar en contacto con las partes todo el juicio laboral. A diferencia de antes, donde el presidente de la Junta pues estaba ahí encerrado en su oficina firmando laudos o quizás hasta tomando café, pero no se enteraba lo que estaba sucediendo de manera simultánea en 8, 9 o 10 audiencias cada 30 o 40 minutos. Se llevaban en un promedio, quizá en una junta, 50, 60, 70 audiencias, dependiendo del tamaño de la junta y de la entidad. Ahora ya no va a ser así. Ahora, como pueden ver, serán públicas, habrá pues unas sillas cómodas para sentarse el público, para sentarse los abogados litigantes de las partes, habrá un secretario instructor, aquí podemos ver en esta parte pues dónde estaría ubicado, y está también el juez que va a presidir la audiencia. Entonces ese es un primer cambio, es una primera dinámica muy importante, y déjenme anticipar y decirles por qué dentro de muchas cosas. Se acabó esto de un juicio laboral, me lo va a contar quien cuente mejor su mentira. Eso se pretende erradicar por completo, porque ahora va a ser más difícil. Ahora vamos a estar todos, hablo del patrón, hablo de la persona a la que se le imputó el despido, a lo mejor nuestro gerente de recursos humanos, a lo mejor nuestro director general, nuestros testigos, de igual manera los testigos del trabajador, el propio actor, vamos a estar viéndole y dándole la cara al juez. Ahora no será tan fácil estar con estas dinámicas de negar lo que hicimos o de, permítanme ponerlo así, con esta dinámica de inventar cosas. El trabajador, con esto de yo gano 100,000 pesos al mes cuando era ayudante de limpieza, de yo tenía un pacto de comisiones del 50% de lo que vendiera cuando la empresa nunca ha pactado comisiones. Pero también déjenme decirlo, cuando la empresa despide al trabajador y a la junta se va anteriormente a decir, yo no lo despedí, le ofrezco que se regrese a trabajar, y así nos aventamos 3, 4 o 5 juicios dándole la vuelta al mismo asunto al no reconocer que en efecto lo despedimos. Ahora ya las estrategias de defensa van a tener que ser diferentes. La figura del ofrecimiento de trabajo tiende a desaparecer porque ya no va a revertir la carga de la prueba. Antes, al ofrecer el trabajo, la mayoría de sus abogados ofrecían el empleo para provocar que el trabajador tuviera que provocar el despido. Hoy, en una de las novedades, desde luego que le pegan al sector patronal, expresamente establece que ofrecerle el trabajo a un colaborador no revierte la carga de la prueba. Es decir, el patrón va a seguir cargando con las cargas que tenía, y ahora, no por ofrecer el trabajo, va a revertirle la carga al trabajador. Les voy a ir dando malas y buenas noticias para el sector empresarial. Esta es una mala noticia, la figura del ofrecimiento de trabajo. Una buena, como ya lo anticipé, es que el trabajador ya no va a poder ir e inventar sus condiciones de trabajo de manera tan burda como lo hacía, porque adelantándome un poco, va a tener que ofrecer sus pruebas desde el principio.
Pero bueno, vamos lámina por lámina para no darles información pues, que se complique en su entendimiento. El primer punto es ese: jueces laborales, tribunales laborales, juntas de conciliación cerradas en sus oficialías de partes, no más demandas nuevas por parte de conciliación, salvo que haya sido algo del 17 de noviembre para atrás. Segunda novedad, muy relevante, donde nos vamos a tener que cambiar el chip. Nuevamente lo insisto, para que esto funcione, las empresas y los trabajadores y los abogados vamos a tener que actuar diferente. Vamos a tener que ser ahora más probos al momento de litigar, al momento de demandar y al momento de defendernos. Ahora se establece como un requisito a nivel constitucional que el trabajador, previo a demandar a una empresa, tendrá que agotar, ya sea a nivel federal o a nivel local, dependiendo de la empresa. Por eso insistía que es importante que las empresas sepan de qué competencias son. Va a tener que agotar el trabajador una conciliación prejudicial obligatoria, a la que tendrá la obligación también de ir personalmente. ¿Esto en qué se traduce? Vámonos al modelo anterior. La empresa se enteraba de que un empleado lo había demandado, pues porque o el empleado se lo decía o porque un día le iban a aventar abajo de la puerta o le dejaban con el vigilante pues una copia de una demanda, ¿no? Y se la turnaba a sus abogados y le decían: se trata de una demanda y tenemos fecha de audiencia. Eso ya no va a suceder. Ahora, una buena noticia para las empresas. Si un trabajador quiere ejercitar una acción contra su patrón, llámese por un despido injustificado, por discriminación, porque no le pagó su sueldo, porque se lo descontó, porque no le pagó el aguinaldo, le debe PTU, etcétera, ya no va a poder acudir como regla general a demandar al tribunal laboral. Antes se va a tener que pasar por un tamiz de conciliación. Y esa conciliación, reitero, es obligatoria. La conciliación se va a llevar a nivel federal en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Aquí pueden ver el acrónimo: Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Si la empresa es de carácter local, tendrá que acudir ahora al Centro de Conciliación Local. Ahorita les platicaré en el Estado de México dónde están las sedes, pero primer cambio de chip, ya no me llega la demanda de sorpresa, y eso me parece una muy buena noticia para el sector privado, porque ahora ya no tendría que haber estos juicios que se nos iban y nos enterábamos 3 años después porque nos embargaron una cuenta, porque se fue el juicio en rebeldía, porque ahora te lo van a avisar. Te va a llegar un citatorio, te va a llegar una solicitud del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México o del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, dependiendo el giro de la empresa. Aquí veo a muchos participantes, muchas empresas que son de carácter federal y otras que son de carácter local, y ahí entonces viene el arranque de esta etapa prejudicial conciliatoria, donde, insisto, va a tener que acudir el trabajador. Y eso también es una muy buena noticia para las empresas. Y aprovechemos, por favor, todas estas buenas noticias y no pretendamos llevar todo a juicio. ¿Por qué? Pues porque hay muchas herramientas para evitarnos ya las demandas, y esta es una. ¿Por qué digo que es una buena noticia que el trabajador tenga que acudir de manera personal? Pues por algo muy simple, porque los abogados de trabajador particularmente son los que inicialmente pueden obstaculizar que la empresa llegue a un arreglo. Muchos clientes en muchos momentos nos han comentado en la firma: es que, a ver, yo le quiero ofrecer lo que le toca. Vámonos a ese extremo. Le quiero ofrecer lo que le corresponde. 3 meses, su prima de antigüedad y su finiquito. Pero llega la demanda, interviene el abogado del trabajador y la propuesta del abogado es: sí, con mucho gusto, más 20 días por año. Y ahí nos atoramos. O nos dice: quiero los 20 días por año, y además, como lo despidieron de manera muy poco ética, sin mucha sensibilidad, le gritaron, lo patearon, lo escupieron. Digo, basta con ver las demandas laborales, ¿no? Ahora resulta que todos los patrones son inconscientes, ¿no? Y siempre despedimos en la puerta principal de entrada y salida de la fuente de trabajo.
todo eso que está sucediendo y que estoy comentando, en teoría no tendría que haber esa sorpresa, porque ahora el trabajador lo vamos a tener enfrente de nosotros y le vamos a poder decir, no te corresponden los 20 días por año, no te corresponden los salarios caídos, porque el juicio todavía no lo ganas. El asunto es que en las demandas anteriores, en el proceso anterior, el trabajador pues contrataba a su abogado y a lo mejor se enteraba del juicio el día que tenía que ir a declarar y cuando ya se había resuelto. Pero era el abogado del trabajador el que decidía, el que ponía la propuesta, el que ponía el máximo, el tope, el mínimo, y entonces era un obstáculo y era una gran muralla para pasar. ¿Y por qué así está el abogado? Pues porque el abogado del trabajador, como todos lo saben, va por un porcentaje de lo que logre ganar en juicio. A mayor utilidad, déjenme ponerle esa expresión, pues mayor la rebanada de pastel que se llevaba el abogado. Entonces, no iba a permitir que el trabajador se arreglara por 2 meses y prestaciones, porque no le convenía. Entonces, es una buena noticia que ahora se tenga que agotar este procedimiento conciliatorio. Es obligatorio para el trabajador, pero ojo, también para la empresa. La empresa que no acuda va a ser multada. Le van a fijar una multa, no recuerdo exactamente, pero creo que son de 50 UMAS, si no mal recuerdo. Tampoco es que sea una multa muy alta. No quiero conminarlos a que no vayan porque la multa no está alta, sino al contrario, hay que acudir. Ahora, el patrón puede acudir a través de sus apoderados o representantes legales. Tampoco tienen la obligación de acudir personalmente, pero si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Ahora, estos centros de conciliación local y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral está establecido así en la Ley Federal del Trabajo que van a contar y ya cuentan con conciliadores especializados, profesionalizados en la conciliación y en la mediación, por lo que tienen que agotar todos los esfuerzos para poder llegar a una sana conciliación. Ahora, entendamos que la conciliación es una consideración mutua que se hace en las partes. No puede llegar el trabajador a pedirnos los 3 meses y el conciliador pretender que vamos a acceder a eso, porque no es una conciliación, sería un allanamiento a su pretensión. Pero tampoco la empresa puede llegar pensando que ofreciendo el finiquito se va a poder arreglar el asunto. Ese es un momento crucial donde la empresa me parece que tiene que soltar toda la carne al asador en cuestión del esfuerzo económico para poder detener ahí todo el procedimiento. Ya los abogados que atiendan estas conciliaciones tienen que tener experiencia en este tipo de temas. Ya no es como ir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, donde pues, nos hacían unas cuentas rápidas y nos decían pues la mitad, ¿no? Y pues igual lo arreglábamos en la mitad. Hoy ya no. El abogado que acuda tiene que ir incluso ya con el expediente del colaborador. Esto no lo dice la ley. Es en mi entendimiento, mi juicio y mi experiencia lo que va a tener que suceder. Porque en esa conciliación nos vamos a bajar las cartas. El trabajador va a llevar sus recibos, seguramente va a llevar su contrato y la empresa también tiene que ir armada con los recibos de PTU, del aguinaldo, con los FDIs, con el contrato de trabajo, con el permiso que firmó, con el convenio de home office, con el convenio de reducción de salario. Es decir, ahí tenemos que llevar todas nuestras cartas, porque ahí se van a bajar. Queda algo expresamente establecido en la Ley Federal del Trabajo. Todo lo que suceda en la conciliación prejudicial obligatoria no se puede utilizar en el juicio. Buena noticia también para las empresas, porque si bajamos ahí cartas, pruebas, etcétera, no puede el trabajador utilizarlo en su demanda. No podría decir, en la audiencia de conciliación, el patrón me mostró una hoja en blanco que yo tengo firmada, que me mostró un pagaré, me firmó una renuncia firmada sin fecha. Eso no lo tomaría en cuenta la autoridad. Entonces es una conciliación de buena fe. No se puede utilizar ni a favor ni en contra. Podemos ir a decir, sí, yo te despedí porque tienes una pésima actitud. No puede el trabajador llegar a la demanda a decir, mi patrón reconoció en la conciliación que me despidió. Eso no lo puede utilizar y creo que también es un punto muy rescatable de este nuevo procedimiento. Entonces, insisto, cada tema da como para platicarles muchas horas, pero solamente les quiero dejar los ejes. Ahí queda un poco el tema de la conciliación prejudicial, de su importancia. Algo también relevante es que la conciliación está expresamente establecido en los artículos 684 y 684A, B, C, D. Este artículo tiene muchas letras porque ahí se insertó lo de la conciliación prejudicial
no puede durar más de 45 días. No puede durar más de 45 días naturales. Si el asunto no se arregla en 45 días naturales, entonces la conciliación se acaba y el trabajador se le expide un documento que se llama constancia de no conciliación para que con ese documento acuda ahora sí al tribunal a demandar y a hacer expedito su derecho. Hay quien estará preguntando, por ser la conciliación prejudicial obligatoria, ¿quiere decir que me tengo que arreglar? La respuesta es no. No te tienes que arreglar, pero sí tienes que acudir de manera personal o a través de tus representantes o apoderados o asesores o abogados internos o externos. Es obligatorio acudir, no es obligatorio conciliar, pero mi recomendación es hay que conciliar. Se le está apostando, los más optimistas le apuestan a que este nuevo procedimiento, el 80% de todos los conflictos en el país laborales se van a quedar en esa etapa de conciliación prejudicial y solamente el 20% va a pasar a tribunales. Los más pesimistas consideran que va a ser a razón del 50-60% donde se van a conciliar y el otro porcentaje se va a ir. En mi opinión, yo estoy de acuerdo con el escenario un poco pesimista y no porque no le tenga fe, sino porque no muchos abogados, empresas y trabajadores van a entrar con esta nueva modalidad de pensamiento donde hay que tratar de conciliar para evitar posteriormente el conflicto. Bien, en el caso del Estado de México, el Centro de Conciliación Local y el Centro Federal, para que sepan en dónde estarían, ahora les voy a pasar esta lámina que me parece muy interesante para que tomemos nota. Empresas de competencia local. Si un trabajador quiere demandar, como ya lo comenté, antes va a tener que acudir a la conciliación obligatoria. ¿Y a dónde va a acudir? Pues tendrá que acudir a cualquiera de las 4 sedes del Centro de Conciliación Local del Estado de México. Las 4 sedes están en Toluca. Bueno, son 4 sedes y 5 centros de conciliación. Una sede está en Toluca, la otra sede, 2 sedes están en Tlalnepantla, una más en Texcoco y una más en Ecatepec. ¿De qué va a depender a dónde irá el trabajador? Pues donde se ubique el domicilio de la empresa o donde haya firmado su contrato individual de trabajo o donde la empresa tenga domicilio. Si una de sus empresas tiene domicilio en Toluca y tiene domicilio en Naucalpan, el trabajador podrá elegir por cuál de las dos ir. Entonces va a tener que agotar el procedimiento conciliatorio y esto quiere decir que va a tener que ir físicamente al centro de conciliación local, solicitar la conciliación y en unos días nos estará llegando a nosotros el oficio, el citatorio para conciliar. Nos van a decir en dónde, nos van a decir la hora, nos van a decir el día. Algo importante y que les quiero también comentar es que a propósito de toda esta pandemia, de las cosas positivas, no hay muchas, pero de lo positivo que se puede rescatar es que ya nos acercó de manera muy importante a la tecnología. Y eso quiere decir en este nuevo sistema que se le está dando la opción a los trabajadores de no acudir al centro de conciliación de manera física, sino que de manera electrónica, en la plataforma del centro de conciliación local o federal, lo voy a ver en el siguiente punto, puede meterse y en cuestión de minutos puede tramitar sus pláticas conciliatorias prejudiciales. Desde luego nos van a tener que ser notificadas de manera personal. Esto les va a llegar. Entonces, tomemos nota que va a llegar un citatorio, no es de la Procuraduría para pláticas conciliatorias, es del Centro de Conciliación Local o Federal para agotar el procedimiento preconciliatorio y ahí tendrán que prender las alarmas de ya se activó el sistema, el nuevo sistema. Si no se arregla ahí, se irá ya a dirimir con un tribunal, con un juez de lo laboral. Ahora, si la empresa de ustedes es de competencia federal, por lo que ya platiqué con los fundamentos que expuse, el trabajador va a tener que acudir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. También lo puede hacer de manera electrónica en la plataforma. Y 2 datos importantes. La oficina central del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral está en la Ciudad de México. Si no mal recuerdo, está en la alcaldía Álvaro Obregón. Sin embargo, el Centro Federal tiene su matriz ahí,
pero va a tener oficinas, ¿no?, regionales en cada entidad federativa, porque si no, imagínense, ¿qué va a hacer un trabajador de Baja California si tiene que venir al centro que está en la Ciudad de México? Entonces, cada una de las 8 entidades federativas que ya les comenté ya tiene su oficina regional del Centro Federal en cada una de las entidades. Desde luego en el Estado de México, pues está en la capital. Está en todo gran tema, porque y por el momento es la única oficina regional. Y eso quiere decir que si hay una conciliación de carácter federal, porque la empresa es de competencia federal, pues van a tener que acudir ustedes o sus abogados a Toluca a llevar a cabo esa conciliación, y la misma suerte para el trabajador. Va a tener que trasladarse a Toluca. Se estima que más adelante se ponga alguna otra oficina regional, no, que haga más accesible el acceso, pero por lo pronto, pues una mala noticia, habrá que acudir a Toluca a atender esta conciliación prejudicial que, insisto, es obligatoria. No es obligatorio arreglarte, sino acudir. Recomiendo mucho que sí se acuda, independientemente de que la multa sea o no sea alta, sino que ahí se puede agotar, pero no es la conciliación de antes, no es llegar con el citatorio para ver qué quieren o cuál es la propuesta, es llegar a construir con un mediador profesional y especializado, y para ello, reitero, me parece fundamental tener el expediente del trabajador actualizado y llevarlo, porque el trabajador podrá decir yo gano 10,000 pesos a la quincena, y la empresa tendrá que decir aquí están los FDIs, tú ganas 5. Es que a mí me deben 15 días de salario, aquí están los recibos y tus transferencias se cubrieron. Es que yo no tengo seguro social, aquí están tus cuotas pagadas. Es que a mí me dieron de alta con el salario mínimo. Es decir, tienen que atenderse de manera muy profesional. También nos va a exigir este sistema a los abogados tener una atención mucho más profesional y especializada que la de antes. Entonces, ahí está el tema de la conciliación prejudicial, y solamente ya para cerrar este tema y pasar ahora a las novedades del juicio, les dije hace unos minutos que la conciliación obligatoria prejudicial se tiene que agotar por regla general. ¿Y por qué lo dije? Por la existencia del artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo, que nos habla de excepciones. Como toda regla, hay excepciones, y el legislador nos dejó en este artículo en qué casos un trabajador de tu empresa no tendría que pasar por este tamiz de la conciliación prejudicial y se iría directo al tribunal laboral a demandarnos, para que tomemos nota y pongamos atención que pudiera no llegarnos el citatorio o la cita para la conciliación prejudicial. ¿En qué casos el trabajador no tiene que agotar esta conciliación? Bueno, pues son varios. El primero son casos de discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, por sexo, orientación sexual, raza, etcétera. No sé si ya se les vino un primer ejemplo a la mente, pero esos despidos de la trabajadora embarazada pudiera irse directo al tribunal a demandar. Un comentario importante: para que sea un caso de excepción, tendrá que haber elementos mínimos que le den al juez laboral pues la certidumbre de que el caso de excepción se materializa. Es decir, no basta que lo haga valer el trabajador o la trabajadora. Tiene que haber algún tipo de elemento, de un indicio que le marque la pauta al juez de que sí es un caso de excepción. Por ejemplo, una incapacidad por maternidad, pre o post. Con el hecho de que le exhiba, le va a acreditar que está en estado de gestación e inmediatamente va a brincar la etapa conciliatoria. Entonces, ojo con los despidos de mujeres embarazadas. Si bien por un tema humano, ético o lo que queramos exponer, no es del todo razonable hacerlo, pues ahora ya hay un candado, porque al final no nos van a sentar a conciliar, sino que se va a ir directo al juicio. Eso no quiere decir que no podamos conciliar en el juicio. Siempre se podrá conciliar en el juicio y el juez tendrá esa labor discrecional de intentar acercar a las partes. A lo que voy es que no va a haber esa llamada de atención, no va a haber ese semáforo amarillo de ya me llegó el citatorio para el centro de conciliación, luego entonces si no me arreglo hay demanda.
El segundo es casos de acoso u hostigamiento sexual. También van directo a demanda. Designación de beneficiarios por muerte, igualmente. Y también tiene cierta lógica. ¿Qué negocias con un trabajador cuya madre fue tu trabajadora y falleció? Pues nada, al final hay que pagarle lo que le corresponda. No hay una negociación que hacer. Entonces, designación de beneficiarios por muerte del trabajador, no hay conciliación previa. Prestaciones de seguridad social, lo que son riesgos de trabajo, maternidad, pues tampoco. Si se accidentó un trabajador, se calificó como riesgo de trabajo y nos demanda, pues no hay nada que negociar. Al final, pues es algo evidente, ¿no? El accidente que llegó a tener. Ya si no corresponde, tendremos que defendernos en juicio, pero de inicio no es un tema a negociar. La tutela de derechos fundamentales y libertades públicas de derecho laboral, por ejemplo, la libertad de asociación, libertad sindical, trata laboral, trabajo infantil, todo eso va directo a la demanda. Titularidades de contratos colectivos. Si hay dos sindicatos que se quieren pelear el contrato colectivo de la empresa, no hay conciliación. ¿Por qué? Por un tema muy sencillo. Con la reforma también se privilegia la democracia sindical, ya lo veré al final. Y eso quiere decir que un sindicato que pelea una titularidad de un contrato es porque tiene a los trabajadores. Luego, entonces, no hay negociación que hacer. Si de una empresa de 100 empleados, 80 están con un sindicato nuevo y 20 con el sindicato anterior, no hay nada que negociar, ni modo que negocien votos. Simplemente gana el que tenga la mayoría de la representación de los trabajadores. La impugnación de estatutos sindicales o su modificación también es un tema que se brinca a la conciliación. Entonces, ahí les dejo esa lámina, me parece que es importante para tomar nota de en qué casos no se debe de conciliar. Para ir cerrando ya el primer eje de la reforma del juicio laboral, les preparamos estas láminas un poquito, espero yo, más didácticas para que ahora entendamos, reitero, sin entrar en ser técnicos ni que la plática se dirija a abogados, el cómo van a ser ahora los juicios laborales. Y aquí está este primer punto. Lo primero que debe de suceder es que el trabajador, desde luego, tiene que presentar su demanda, ya sea en el Tribunal Laboral Federal o en el Tribunal Laboral Local. Pero hay algunos requisitos para que esto suceda. Lo primero, que el trabajador, si no estaba en los casos de excepción, tuvo que haber pasado por la conciliación prejudicial. Perdón que sea tan insistente, pero es algo nuevo para todos y que es importante que estemos familiarizados. El trabajador ahora ya no va a presentar su demanda como antes. Ya no nada más es presentar la demanda con lo que reclama, con los hechos, y pues su demanda será admitida. Hay dos temas trascendentales. Uno, va a tener que acompañar a su demanda la constancia de no conciliación. La va a tener que ver el secretario instructor del juzgado al momento de recibirla. Si no agotó el procedimiento de conciliación, le van a remitir su demanda al centro de conciliación y lo van a regresar. Esa es una buena noticia para la empresa, salvo, reitero, casos de excepción. Entonces, tiene que venir ese documento de no conciliación. Ahora, ¿qué pasa si en esa conciliación prejudicial nos arreglamos y hubo un convenio? Se dicta ahí mismo el convenio. Una vez que se cubra, toma la característica o la categoría de cosa juzgada y hasta ahí llegó, ¿no? Ya los convenios se van a celebrar ahora en los centros de conciliación. Pero si no se concilia, entonces va a tener que demostrar el trabajador con ese documento acompañado de su demanda. Segunda buena noticia para mí dentro del proceso del trabajador, no solamente tendrá que acompañar la constancia de no conciliación, ahora les participo que va a tener que acompañar la demanda de sus pruebas. Desde el principio va a tener, como en un juego de póker, vamos a ver, antes de contestar la demanda, vamos a ver las pruebas que trae el trabajador, y eso es algo sumamente positivo para el sector privado. Por eso, la mala noticia del ofrecimiento de trabajo, porque fue una manera como de paliar el efecto, ¿no? Le quito al sector privado el ofrecimiento de trabajo, pero pues por acá le doy, ¿no? La posibilidad de que conozca las pruebas del trabajador. Entonces, si un trabajador nos dice, yo ganaba 50,000 pesos al mes y yo era el gerente general de la compañía, como antes sucedía, pues ahora va a tener que acompañar esas pruebas.
su contrato, cuando menos, que traiga esa categoría, sus FDIs, ¿no? Sus transferencias, su estado de cuenta, algo que demuestre que esas eran sus condiciones de trabajo. Entonces, reitero, esto cambia mucho el paradigma y es algo interesante, me parece, para el sector patronal. Una vez que se presentó la demanda en el tribunal, el siguiente paso es que se va a emitir un acuerdo de admisión por parte del secretario del juzgado. Y ese acuerdo de admisión puede ser en el sentido de admito la demanda, ¿no? O puede ser que te diga, a ver, te prevengo porque me faltó tu constancia de conciliación, te prevengo porque me enumeras tus pruebas, pero no me las acompañaste. Te prevengo porque me acompañaste las pruebas, pero no me adjuntaste la copia que le voy a entregar a la empresa. También es algo importante, nos van a correr traslado, como se dice técnicamente, de las pruebas del colaborador. Si él exhibe la renuncia que le hicimos firmar y que le tomó foto y pues ahí la va a exhibir, o su CFDI, o una carta que le hayamos firmado con una constancia de ingresos mayor, porque nos dijo que si le echábamos la mano para el pasaporte y le pusimos 20,000 pesos cuando ganaba 10,000, bueno, pues esa carta va a ir como parte de las pruebas. Nos van a correr traslado. Esto va a suceder 3 días después de que se le turne al secretario. Después, como les comentaba, en este 2.2.1, viene ese término de 3 días que le podrían dar para que desahogue esta prevención. Si no hay nada que corregir, no hay nada que modificar en la demanda, en las pruebas, todo está perfecto, entonces seguimos avanzando. Si no, ahí se atora el procedimiento. Si no desahoga el trabajador la prevención, mala noticia para la empresa, de oficio el tribunal le va a corregir la plana. Si por ahí hay una contradicción en su demanda, si por ahí hay un dato impreciso, el tribunal con los elementos que ve de las pruebas del trabajador lo va a corregir, le va a corregir la plana. Ejemplo, el trabajador dice en su demanda que ingresó en el 4 de diciembre del 2020, pero del contrato se desprende que entró el 4 de diciembre del 2002. Por un error de dedo le asentaron una fecha diferente. El tribunal lo va a prevenir. Oye, dime, ¿cuál fue tu fecha de ingreso? ¿2020 o 2002? Le da 3 días. El trabajador no lo subsana. El juzgado, el tribunal dice, yo me voy al contrato individual de trabajo, dice 2002, para mí esa es la fecha de ingreso, 2002. Ese es un ejemplo de cómo subsanaría el tribunal. Mala noticia porque al final, si la demanda viene mal hecha, pues se la van a corregir. Una vez que sucede esto, también cambio de paradigma. Ya no va a llegar, como lo dije hace rato, el acuerdo de admisión a la empresa y nos va a decir, tienes audiencia en marzo del 2021 a las 10 de la mañana. Y entonces decimos, bueno, tenemos tiempo, ¿no? Guarda ahí la demanda y unos días antes se las mandas a los abogados, o pues mándaselas a los abogados para que lo vayan preparando, mándales el expediente. Eso ya no va a suceder. Ahora los tiempos van a premiar a todos, a sus abogados, a sus despachos y a ustedes también, porque ahora va a ser el procedimiento mixto. Va a tener una fase escrita y va a tener una fase oral. Anteriormente el procedimiento solamente era oral. Ahorita es fase escrita, fase oral. Y a partir de la primera lámina que les mostré con el punto 1, ahí arranca la etapa escrita. Y durante todo esto que les estoy compartiendo. Después de todo esto y del punto 2.2, ¿qué viene? El emplazamiento. ¿Eso qué es? La notificación a la empresa. Una vez que ya se subsanó la irregularidad o ya se admitió la demanda, 5 días después de admitida, le va a llegar, ya no hay actuarios, otra novedad, ya no hay actuarios, los actuarios son de las juntas, los notificadores son en los juzgados. Entonces ahora va a llegar un notificador del juzgado, ¿no? Laboral a notificar, a emplazar a la empresa de la demanda que ahora interpuesta en su contra. Y, ojo, ya no van a encontrar una fecha de audiencia, no va a haber. Lo que nos van a dar, punto 4, son 15 días para contestar la demanda. 15 días para contestar la demanda, 15 días hábiles desde luego.
En esos 15 días se tiene que preparar el expediente del trabajador, se tiene que preparar el escrito de contestación, se tiene que preparar la personalidad, se tienen que preparar las pruebas, ¿no? Y se tiene que presentar en el juzgado. El trabajador presentó su demanda, su constancia, sus pruebas. Nos notifican a nosotros y vamos a los 15 días que presentar la contestación de demanda. Vamos a tener que exhibir y ofrecer nuestras pruebas. Vamos a tener que objetar las pruebas del trabajador porque ya las conocemos. Entonces vamos a decir, ese recibo de pago es apócrifo, es falso, lo objeto, etcétera. O el contrato de trabajo es cierto, lo reconozco. Entonces, fíjense, ofrecer pruebas, contestar demanda, objetar pruebas y hacer la contrarréplica. Es decir, el trabajador dice que lo despediste, pues podremos hacer ahí alguna manifestación, perdón, no a nivel de contrarréplica, sino de contestación de la demanda. La contrarréplica viene un poquito más adelante. Entonces, van a tener poco tiempo los abogados y los despachos y van a depender también de la empresa. Si la empresa les pasa 3 días antes, dicen que las prisas no son buenas consejeras, ¿no? Y dicen que rápido y bien, pues no hay quien. Entonces, si les mandan a los abogados 2, 3 días antes para hacer todo esto, contestar, objetar, ofrecer las pruebas, no van a dar los tiempos. Es en beneficio de ustedes que desde que llegue ese oficio de emplazamiento, se lo turnen inmediatamente a los abogados con todo y el expediente del trabajador. Una vez que suceda esto, que ya se metió en el tribunal, en el juzgado, todo el escrito de contestación, ya el juzgado tiene la demanda, las pruebas, la contestación y las pruebas. Ahora lo que va a hacer el juzgado es que le va a dar una copia al trabajador, le va a ir a notificar al trabajador y le va a dar una copia de nuestras pruebas y de nuestro escrito de contestación para que el trabajador ahora sea el que haga una réplica. No es cierto, lo que está diciendo la empresa es falso. No es cierto que yo renuncié. A mí me obligaron, ¿no? En dado caso, a renunciar. Podrá hacer una réplica y va a tener 8 días para hacerlo por escrito y depositarlo en el juzgado. Una vez que el juzgado lo recibe, entonces nos notifica a nosotros y nos va a dar 5 días más para ahora contrarreplicar, es decir, para decir lo que consideremos conveniente respecto de lo que dijo el trabajador en esta réplica, ¿no? Aunque suene un poco a juego de palabras. Nos va a dar 5 días, es decir, si se dan cuenta, vamos a tener plazos fatales. 15 días para contestar, ofrecer pruebas y objetar pruebas y 5 días para contrarreplicar. Son términos fatales. Ahora, hay la posibilidad también con el uso de las tecnologías que desde que se contesta la demanda se puede dar a conocer al tribunal un correo electrónico para que a partir de ahí entonces las notificaciones sean por correo electrónico. Es opcional. La parte puede decir, a mí sígueme yendo a tocar a mi empresa y déjamelo o mándamelo por correo electrónico. Creo que tenemos ya que avanzar en este tema y me parece que hay que usar las tecnologías para esta situación y hacer más ágil todo el enredado procedimiento que podemos ver entre que 15 días y luego 8 y luego 3 y luego 5, ¿no? Lo que les quiero dejar es términos fatales y tenemos que tener mucho cuidado con ellos si queremos que nuestros juicios se atiendan pues de una buena manera. Una vez que se dio toda esta fase escrita, que ya expliqué, ya viene la fase oral. Ahora, ya nada más en la fase oral va a haber 2 audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Ahora se espera que los juicios, en lugar de durar 3.5 o 4 años en promedio, la expectativa en el papel, y ojalá que se cumpla, es que se van a resolver, buena noticia para las empresas, en 6 meses. 6 meses. Entonces, si pierdo un juicio, mi peor escenario es que se me junten 6 meses de salarios caídos, ¿no? Entonces, creo que es una buena noticia también, pero como todo, eso es lo que dice la ley. Hay que ver cómo se aterriza. Para finalizar con el sistema de impartición de justicia, platico brevemente el tema de las audiencias preliminares porque ya el tiempo nos está apremiando. La audiencia preliminar es una vez que se contestó todo, va a llegar nuevamente una notificación a la empresa para decir, te cito para la audiencia preliminar el 15 de febrero a las 9 de la mañana. A esa audiencia, desde luego, podrán acudir por conducto de sus apoderados. ¿Y de qué se va a tratar esa audiencia? Ya, como ven, esta es una foto real de un juicio oral, ¿no? Ya en una comodidad mayor, ¿no?
se va a llevar la audiencia y ahora va a tener por objeto depurar el procedimiento y resolver excepciones que se hayan opuesto. Es decir, a ver, tú trabajador me dijiste todo esto que sucedió en tu condición de trabajo y empresa me dijiste esto. Ustedes ya se pusieron de acuerdo porque la fecha de ingreso que tú me dices es la de la empresa. Depuro, limpio el procedimiento. Ese no es un tema, no es parte de la controversia o de la litis, por lo que eso queda fuera. Me hablan de un salario, los dos están de acuerdo, son 10,000 pesos, queda fuera del procedimiento. Ahora, tú dices que te deben aguinaldo, pero tú dices que ya se lo pagaron. Eso sí, con eso me voy a quedar yo. Eso es parte de la controversia. Tú dices que te despidieron sin causa, la empresa me dice que te despidió con causa. Eso es parte de la controversia. Eso es también muy importante, se va a depurar el procedimiento. Antes no se hacía, nos quedábamos con todo el conflicto como llegó hasta el final y ahí resolvía la autoridad. Se establecen, como reitero, los hechos controvertidos, se admiten también ahí las pruebas. Cada quien ofreció, cada quien objetó, pero el juzgado no se había pronunciado. Ahí nos van a decir, empresa, te admito la prueba consistente en el informe al IMSS. Trabajador, te admito la prueba consistente en que venga un representante legal aquí a la prueba confesional. La prueba confesional también, como paréntesis, ya no va a ser la de antes, donde era muy rápida, donde los abogados le decíamos al absolvente, a todo no. Todo lo que te pregunten, tú simplemente dices que no. Ahora no va a ser así. Ahora las preguntas pueden ser abiertas y se van a tener que dar explicaciones. Entonces, por eso reitero que ahora va a ser más difícil el que el trabajador me diga, es que a mí me bajaron mi sueldo y me dejaron de pagar, yo no tenía seguro social, es que yo reportaba a la directora de recursos humanos, pero también la empresa va a tener el problema ahora de confirmarle al juez que no lo despidió, ¿no? O que no firmé la renuncia. Yo, trabajador, no firmaste la renuncia. En la confesional se le van a poder poner documentos a la vista, ¿no? Para ayudar la prueba. Entonces, ya va a ser muy, muy complicado esto de jugar a las mentiras. Perdón que lo ponga así, pero se corrompieron los juicios laborales y todos participamos en esa práctica, hay que decirlo. También algo importante es que ahora el juez, como va a presidir el juicio, pues también va a poder preguntar. Si el juez quiere preguntarle al trabajador algo que no le queda claro en ese momento, haciendo uso de su facultad, le pregunta, a ver, usted está diciendo que no firmó la renuncia, pero que estuvo en una oficina durante 2 horas. A ver, explíqueme, ¿en qué momento salió? ¿No? Entonces, va a haber una presencia absoluta del juez. Por lo que vuelvo al comentario inicial, ahora va a ser un poquito más difícil. Antes las audiencias eran frente a una pantalla con una mecanógrafa del otro lado, ¿no? Ahorita es en la cara del juez, del secretario instructor, y las audiencias van a ser videograbadas, todas, de principio a fin. Entonces, en la audiencia de juicio se señalan las fechas para el desahogo, ya les acepté estas pruebas, nos vemos aquí para la siguiente audiencia, que es la de juicio, el 20 de marzo. Se cita para esta audiencia de juicio, como digo, que tendría que ser 20 días después, y si se opuso algún recurso por parte de alguna de las partes, que nada más existe el recurso de reconsideración, ahí se tendrá que resolver. No entro en algunos detallitos técnicos porque, insisto, si no, voy a tomarles más del tiempo que tienen previsto. Después viene la audiencia de juicio, ya la última, nada más van a ser 2. Esas van a ser audiencias, yo estimo, dependiendo de la controversia, muy largas. Van a ser audiencias que me parece pueden durar entre 4, 5, 6 horas, porque les platico que en esa audiencia de juicio se van a desahogar todas las pruebas. Si se ofrecieron la confesión de los testigos, la declaración de testigos, la confesión de la empresa, la confesión del trabajador, una prueba pericial porque se objetó la firma de la renuncia, todos van a participar en esa audiencia. El perito, el confesante, el testigo de una y otra parte, todo. Lo único que podría quedar pendiente, y eso el juez tendrá que asegurarse que no suceda así, son informes. Pero de ahí en fuera ya no va a ser como antes, de que una fecha para la pericial y otra la fecha para los testigos. Otra buena noticia también me parece para las empresas es que desaparece la figura de los peritos y del perito tercero en discordia. Si un trabajador dice, esa no es mi firma, y la empresa dice, esa es tu firma y esa es tu huella,
Ya no hay pago de peritos de parte de las empresas. Importante. Ahora es el tribunal el que asigna un perito del tribunal y esa palabra y ese dictamen del perito es sobre el que se resuelve. Una sola pericial lo absorbe el Estado como parte de su función y no lo pagan las partes. Entonces, ahí hay también una diferencia en la prueba pericial. Si una prueba no está preparada por una situación imputable al quien lo ofreció, le desechan la prueba. Si se tenían que notificar a los testigos y el domicilio estuvo mal, te desecho la prueba. Es decir, el procedimiento va a ser sumarísimo. Por lo menos eso es lo que se espera. Una vez que en esa audiencia de juicio se desahogan todas las pruebas, participó el perito, el trabajador, la empresa, los testigos, etcétera, bueno, pues la otra buena noticia es que ahí mismo en la audiencia certifica el secretario del tribunal que no quedan pruebas pendientes por desahogar, se le da el uso de la palabra a las partes para que formulen algún alegato de manera breve y ojo, en ese instante el juez resuelve. Ahí emite su sentencia. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues porque estuvo durante todo el juicio presente, estuvo en la audiencia preliminar, estuvo en la audiencia de juicio, acaba de escuchar las declaraciones de todos los que participaron y ahí va a resolver. Por excepción, si no lo puede resolver en ese instante, tendrá 5 días como causa extraordinaria para poder emitir su sentencia, pero la regla general es que ahí la va a tener que resolver. Ahora podemos entender por qué el procedimiento va a durar no más de 6 meses, porque son 2 audiencias, porque se desahogan todas las pruebas en una sola de ellas y porque por el principio de inmediatez, es decir, el juez va a estar presente en todo el juicio, ahí mismo va a pronunciar su sentencia. Entonces, ahí tenemos la parte de cómo se van a llevar a cabo los juicios y solamente un dato importante, mala noticia para las empresas. En cuanto a la ejecución de la sentencia, existe ya el artículo 966 bis que establece claramente que el Tribunal Laboral ahora podrá solicitar información a las autoridades competentes de la existencia de datos, bienes, cuentas bancarias, etcétera, del patrón con la finalidad de que se ejecute el laudo, ya no son laudos, sentencias a la brevedad. Es decir, que si perdemos un juicio laboral, el trabajador no tiene elementos para poder cobrar, basta con que le pida al juez que gire oficios a la Comisión Nacional Bancaria, al Registro Público, etcétera, para que le informe qué bienes tenemos y que se ejecute el laudo, pues para garantizar el derecho de cobro del trabajador. Eso, bueno, pues nos lleva a que ya no pasarían años y que podemos estar como haciendo simulaciones o soslayando un poco la obligación de pago. Ahora el juez va a velar porque se pague esa sentencia a la brevedad posible. Dejo aquí todo el tema o las generalidades del primer eje, que fue todo lo que relativo a los nuevos juicios laborales, donde está inmerso la constancia de no conciliación, centro federal, conciliación centro estatal, todo lo que les platiqué. Y para finalizar, de manera un poco más rápida, voy a ir a la parte de reglas para garantizar la libertad y la democracia sindical. Esto es también parte de la reforma y que también va a tener un impacto bien importante en las empresas y que sugiero que pongamos atención. Hay cosas buenas, ¿no? Pero también, como todo, pues cosas que a lo mejor no van a gustar mucho. Lo primero es, se federaliza la materia colectiva. También es un cambio de paradigma. Hoy, quienes tengan contratos colectivos en sus empresas, reglamentos interiores de trabajo que están registrados ante la Junta Local, si es que es de competencia local, o la Junta Federal, si es de competencia federal, les comento que ya no va a haber competencias en materia colectiva. Se federaliza de conformidad con el artículo 123, fracción 31, inciso B. Es decir, competencia por materia, todo el tema colectivo, registro de sindicatos, registro de contratos colectivos, depósitos, reglamentos interiores, todo lo colectivo que antes se veía en la Junta local o federal, ahora todo lo absorbe el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es un megaorganismo que yo estoy empezando a comparar ya con una Secretaría de Estado por el poder que va a poder ejercer como tal.
¿no? Tomas de nota de sindicatos, todo el control lo va a tener el Centro Federal, que si bien es un organismo público descentralizado, es sectorizado, porque la autoridad máxima del Centro Federal es pues una junta de gobierno, pero ¿quién creen que la encabeza? Pues la Secretaria del Trabajo y Previsión Social actual, o la Secretaría en su momento. Entonces, está sectorizado y eso quiere decir que tomaron el control de toda la materia sindical y de contratos colectivos. Entonces, se federaliza la materia. Si ustedes van a depositar contratos, revisiones, etcétera, ya no es en la Junta, ya no se los van a recibir ni sus reglamentos interiores. Segundo, ojo, también me parece que bien importante, todos los acuerdos, pactos que anteriormente se hacían con contratos de protección o con contratos activos, pues no era más allá de llegar a un acuerdo con el sindicato. Invitábamos a comer al líder, se llegaba a un acuerdo, ¿no? Se hacía un poquito de show mediático, acordábamos un 4% de aumento y eso es lo que se le daba a los trabajadores. Si teníamos un contrato de protección, pues simplemente bastaba con que pagáramos nuestra anualidad. Esta parte y esta práctica desaparece, porque ahora todas las medidas, acuerdos, decisiones que se tomen en el seno del sindicato que está en nuestra empresa, activo o el inactivo o de protección, va a tener que contar con el voto y la consulta previa de los trabajadores para garantizar el principio de representatividad. Es decir, van a tener que consultarlos y mediante su voto libre, personal y secreto van a decidir si están de acuerdo con celebrar ese contrato colectivo, si están de acuerdo con ese aumento en las prestaciones, si están de acuerdo con un emplazamiento a huelga a su patrón. Es decir, se acabó que el líder sindical decidía todo lo que sucedía en la empresa o dentro del sindicato. Ahora van a ser los trabajadores. Se pone en el centro del derecho colectivo al trabajador, cosa que me parece que es buena, porque ahora no va a bastar con que el líder lo quiera. Si los trabajadores no están de acuerdo en un emplazamiento a huelga, ese emplazamiento no se va a poder llevar a cabo. Va a tener que demostrar que los trabajadores están de acuerdo y lo va a tener que demostrar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. No va a bastar en un acuerdo de palabra. Va a tener con un acta de asamblea que demostrar que se hizo la consulta y que sí estuvieron o no estuvieron de acuerdo. De la misma manera, para la elección de directivas sindicales, los trabajadores van a tener que ser consultados mediante el voto libre, personal, directo y secreto. Si los trabajadores no votan y llevan este procedimiento que establece la Ley Federal del Trabajo y se registra ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, no va a quedar esta directiva sindical. Ya se acabó los ejercicios de voto a mano alzada, se acabó de bueno, se queda mi compadre. Se tiene que consultar a los trabajadores, cosa que me parece también, pues es una buena noticia. Los contratos colectivos vigentes de sus empresas de protección o activos, para poder seguir vigentes, van a tener que llevar un procedimiento de legitimación. Y esto es nuevo, no es nuevo, perdón. Está desde junio del 2019 y se tiene un plazo de 4 años. A mayo del 2023, todos los contratos colectivos del país que no hayan sido legitimados mediante el mecanismo que estableció la Secretaría del Trabajo se archivan. Todos los contratos colectivos del país, reitero, ya sea de protección o no. ¿Y en qué consiste este proceso de legitimación? Que se va a tener que llevar un procedimiento de consulta a los trabajadores para que voten libre, personal y de manera secreta y directa si están de acuerdo o no con el contrato colectivo que tiene la empresa. Por lo que si hoy tienen un contrato activo con un sindicato muy amigo con quien todo ha sido y ha funcionado bien, pero los trabajadores ya no lo quieren, ese contrato lo van a perder, me refiero al sindicato. Y si tenemos, por el contrario, un contrato de protección para evitar extorsiones en la empresa, pero a espaldas de los trabajadores porque no lo conocen, pues habrá que consultarlos y si no están de acuerdo, ese contrato se va a archivar. Aquí se tienen que implementar varias estrategias dependiendo ya de cada empresa de qué van a hacer, si van a mantener al sindicato o no, si es de protección, si lo van a abrir,
pero bueno, ya será motivo de otra plática para no extenderme. Lo que les quiero dejar al final, reitero, son las generalidades de esto. Ahora, todo, reitero, es solamente en estas 8 entidades federativas. Una buena noticia para las empresas: para emplazar a huelga a una de sus empresas para firma de contrato colectivo, se va a tener que acreditar el sindicato que quiere entrar a su empresa con una constancia de representatividad. En la práctica que seguramente ustedes vivieron y sufrieron anterior, llegaba un sindicato a extorsionar, a dejarnos una carta o meternos un emplazamiento a huelga si detectaban que la empresa no había contrato colectivo de trabajo, y era suficiente para que la Junta lo admitiera y nos podía generar un problema mayúsculo incluso del cierre de la empresa, cuando el sindicato ni conocía a los trabajadores, es más, no conocía ni a la empresa. En esas prácticas burdas y perversas caímos durante muchas décadas. Hoy lo que la ley le está exigiendo a los sindicatos es: si tú encuentras o detectas a una empresa que no tiene contrato colectivo y lo quieres emplazar a huelga para tú tener ese contrato colectivo, no basta tu deseo. Vas a tener que tener, cuando menos, al 30% del personal de la empresa. Si tú me demuestras mediante la votación que realices, y que la empresa desde luego se va a enterar de esta votación, no tiene injerencia, pero sí va a formar parte del proceso porque se va a enterar, porque incluso va a ser seguramente en la empresa. Si tú me demuestras que tienes el 30% de los trabajadores de esa empresa afiliados a tu sindicato, yo te extiendo una constancia de representatividad y ahora sí, emplázalos a huelga. ¿Quién va a extender la constancia de representatividad? El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Los trabajadores, algo también de suma importancia para las empresas, y esto subráyenlo, los trabajadores, también la manera de garantizar su derecho de sindicación no nada más es el derecho positivo, es decir, no nada más es quiero pertenecer al sindicato A o quiero pertenecer al sindicato B. También el respeto irrestricto de ese derecho fundamental de sindicación es que el trabajador puede optar por no sindicalizarse con nadie, por no pertenecer a ningún sindicato, y ahí está la salida para muchas de sus empresas. Si sus trabajadores no quieren estar con un sindicato, no se quieren sindicalizar, también es factible, porque ahora en la Ley Federal del Trabajo, de manera literal y expresa, está el derecho de manifestar una expresión negativa de yo no quiero estar con ningún sindicato. Y eso es una cuestión muy relevante en la reforma. A partir de ese derecho a reconocerle que puede o no estar de acuerdo en afiliarse en un sindicato, en un golpe durísimo que se le metió a los sindicatos y que la Suprema Corte de Justicia acaba de aprobar la semana pasada, es la adición al artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo en su fracción quinta. Si tenemos un sindicato activo en nuestra empresa, desde luego se le retienen a los trabajadores sus cuotas sindicales. Bueno, pues con esta reforma, si un trabajador por escrito se acerca a la empresa y le muestra su negativa a que se le retengan las cuotas sindicales, la empresa está obligada a no retenerlas. Es decir, aquel trabajador que se le retengan sus 100 pesos, sus 50, sus 80 o sus 200, que no quiera que le retengan su cuota sindical, basta que se lo diga a la empresa y la empresa está obligada a no retenérselas. Si el sindicato va con la empresa a decir, oye, ¿qué está pasando? La respuesta es muy sencilla. El trabajador se negó a aportarte y yo tengo que respetar su voluntad. Entonces, ese también es un cambio muy relevante. Una muy buena noticia también en el último punto de esta lámina: ojo con las prohibiciones expresas ya a los sindicatos, expresas. Participar en esquemas de evasión de contribuciones o incumplimiento de obligaciones patronales. Ejercer actos de violencia, discriminación, acoso u hostigamiento sexual contra sus miembros, contra terceros o contra el patrón. Ojo, participar en actos de simulación, asumiendo el carácter de patrón. Muchas empresas tomaron estas prácticas de que un sindicato fuera el que llevara la nómina, y como el sindicato no tributa, con su recibo podíamos hacerlo deducible. Bueno, todo esto ya no se puede hacer.
pero lo que me parece más importante es lo último. Un sindicato tiene prohibido cometer actos de extorsión u obtener dádivas del patrón. Es decir, ya viene en la ley que un sindicato no puede extorsionarnos, por lo menos viene en la ley, ¿no? Ya es un inicio. Habrá quien piense, bueno, sí, pero la presión fáctica la puedo tener si llegan, si me cierran, si se ponen afuera. Eso habrá que atenderlo de alguna manera y con alguna estrategia, pero por lo menos en la ley ya lo tenemos. Y algo importante, so pena de que si un sindicato extorsiona y la empresa lo prueba, puede pedir la cancelación del registro de ese sindicato. Pues con esto termino yo con un poco de más tiempo del que previmos, pero no podía dejar de darles todos estos datos, no podía dejar fuera nada de esto. Y pues lo último es compartirles ahí las redes sociales para que no nos sigan, que nos sigan, ¿no? Por un hecho de estar informados, ¿no? Ahí subimos información de todo el quehacer y acontecer de las relaciones laborales, que ahorita se está moviendo de manera muy dinámica. Tenemos el tema del outsourcing, la posible modificación de la PTU. Si quieren estar enterados, ahí están nuestros datos. Para los que requieran algún apoyo particular en su empresa, pues también ahí nos pueden buscar. Pues con esto yo concluyo, Eli. Me imagino que hay algunas dudas, las cuales trataré de atender, ¿no? De la mejor manera. El tiempo, pues ya nos excedimos, pero si el auditorio y los participantes tienen dudas y están de acuerdo, yo con mucho gusto puedo quedarme para estar con ustedes y resolver dudas. Bueno, creo que nuestra anfitriona se tomó lo de tomarse un café muy en serio y a lo mejor se nos fue al Starbucks. Entonces, para poderle ir dando trámite, si están de acuerdo y fueron dejando algunas preguntas, con mucho gusto voy a ir retomándolas. Y ahorita ya, Eli, que se integre, si alguien quiere hacer una pregunta de viva voz, pues con mucho gusto la resolvemos. Por aquí veo en el chat... ¿puedes ampliar? Me pregunta Mariano, saludos Mariano, si puedo ampliar más el concepto de libertad sindical. Bueno, el tema a platicar de la libertad sindical, tendríamos que entrar en una figura jurídica compleja, entrar en criterios incluso de la propia OIT, en firma de convenios internacionales como es el 87 y el 98, pero para no hacerlo demasiado técnico, es el derecho que tiene un trabajador de decidir si quiere estar o no con un determinado sindicato o si quiere estar o no afiliado a un sindicato. Yo lo resumiría a eso. Esa libertad sindical es mi derecho fundamental de pertenecer al sindicato de la CTM o pertenecer al sindicato de la CROC. O ¿sabes qué? Yo no quiero pertenecer a ninguno de los dos. Yo no quiero ni pagar cuotas, ni me interesa que me representen. No es de mi interés. Yo ahí resumiría, Mariano, un poquito lo que es ese derecho de libertad sindical. Decidir si quiero o no quiero participar, ¿no? Por acá hay otra pregunta. ¿Qué pasará con los avisos de rescisión? ¿Cuál debe ser el procedimiento? Es un gran tema que la verdad no lo quise poner porque si no me iba a extender. Pero bueno, a pregunta directa, con mucho gusto la contesto. Dentro de la reforma, hubo acuerdos cupulares donde hubo intercambios. Y uno de esos intercambios fue que le dieron un palo fuerte al patrón al desaparecer la figura del ofrecimiento de trabajo, donde ya no puedes revertirle la carga al trabajador y decir, tú dices que yo te despedí, cuando a lo mejor sí lo despedí, yo lo sé, pero te ofrezco el trabajo, te ofrezco que te regreses a trabajar, respeto tus condiciones de trabajo, y eso forzaba a probar ahora por parte del trabajador el despido, que difícilmente lo podía hacer si no es que lo tenía grabado o si es que hubiera unos buenos testigos por ahí. Esa figura desaparece y con eso le quitan a las empresas el 90% de las estrategias de defensa que se tenían, porque por ahí es que se iban la mayor cantidad de empresas y de abogados de empresas, también hay que decirlo.
Al quitarle esa facilidad, pues por otro lado, para compensar un poco, lo comenté hace rato, una situación es que forzaron al trabajador a ofrecer sus pruebas desde inicio. Hay quien considera que este es un tema ilegal, que está rompiendo o vulnerando el equilibrio procesal, porque estás obligando a bajar a tu jugador de póker su juego sin que tú bajes el tuyo. Y pueden tener cierta razón. Sin embargo, fue la manera en la que se equilibró la balanza. ¿Por qué comento esto? Porque la otra manera de equilibrar la balanza fue el aviso de rescisión. Y por eso era importante traerlo a colación. ¿Y por qué lo digo? Porque en la ley vigente en el Estado de México, en la Ley Federal de Trabajo vigente en los juicios hasta el 17 de noviembre del 2020, si una empresa decidía despedir a un trabajador por una causa justificada, la opción era, bueno, primero tenía que caer en una de las causales que marca el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, hablar con el trabajador en no más de 30 días, que era el término prescriptivo, y dentro de ese término, ya sea hablar con el trabajador y despedirlo o meter un aviso de rescisión ante la Junta Local o Federal, informándole del despido y de las causas y que fue justificado. Con esto hubo un cambio, porque en la ley anterior lo que se establecía es lo siguiente, es una minucia, pero era de gran impacto. Si la empresa era omisa en notificar personalmente al trabajador o por conducto, de manera personal o por conducto de la Junta, se presumía que el despido era injustificado. Entonces, si por ahí la empresa se le pasaba dar aviso a la Junta por ignorancia o por una mala asesoría, y pues tampoco le avisaba al trabajador o le avisaba, pero no guardaba la constancia o la firma del aviso de rescisión, pues era la crónica de un juicio laboral perdido, porque no iba a poder demostrar que le notificó, y al no poderle notificar o al no quedar claro ese tema, se tenía como un despido injustificado. Ahora se cambió y ahora lo que establece la ley es que si bien existe la obligación de dar el aviso de rescisión, también se agregó un párrafo en el artículo 48 que establece que la falta de aviso de rescisión solamente presume, y ahí está la diferencia, que el despido es injustificado. En la ley anterior decía, se tendrá que el despido es injustificado. Ley actual, se presumirá que el despido es injustificado. Y entonces eso quiere decir que da la pauta de ofrecer pruebas en contrario. Es decir, te puedes ir al juicio, al tribunal laboral, y como defensa de la empresa puedes asumir diciendo, sí te despedí, pero fue con causa y aquí están todas las pruebas. No le di el aviso, pero eso solamente hace presumir que fue injustificado. Si hoy te demuestro, juez, que hubo causas, el despido puede tenerse por justificado. Entonces, ahí está el tratamiento del aviso de rescisión. ¿Qué pasará en el caso que exista la votación de los empleados para no tener sindicato laboral? Pues se tendrá que respetar la voluntad de los trabajadores. Se da por terminado ese contrato colectivo y la empresa quedará sin contrato colectivo hasta que llegue un sindicato que tenga el 30% de los trabajadores, que mediante consulta previa le extiendan la constancia de representación y entonces ahora sí nos va seguramente a emplazar a huelga por firma de contrato colectivo. Me preguntan también, Diana, ¿los convenios de terminación laboral fuera de juicio se podrán continuar celebrando? ¿De qué manera o en qué instancia? Es una muy buena pregunta de Diana. ¿Los convenios se tienen? Sí, claro que se pueden seguir celebrando. Se pueden celebrar los convenios fuera de juicio. ¿Dónde? Centro de conciliación local, si la competencia es de carácter local, o Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en la oficina regional en el Estado de México o en la entidad federativa de que se trate. Ahí se tiene que hacer el convenio y claro que pueden seguir existiendo. Un tema importante, la conciliación prejudicial no solamente es para que la solicite el trabajador, también la puede solicitar la empresa o la pueden solicitar ambas partes. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Si hablamos con el trabajador, llegamos a un convenio de mutuo acuerdo para acabar la relación por el pago de su finiquito o su finiquito y un mes o dos o tres o lo que sea,
acudamos al centro de conciliación, ambas partes, les hacemos saber que tenemos ya un acuerdo y ahí mismo se levanta el convenio que tiene la categoría de cosa juzgada. Me preguntan que la votación, Rodolfo Chávez, que la votación, ¿dónde se hace? En el centro, no sé si se refiere al centro laboral o al centro de conciliación y registro laboral, pero bueno, resuelvo la pregunta. La votación a la cual se refiere Rodolfo, imagino es esta consulta que se hace a los trabajadores, uno, ya sea para legitimar el contrato colectivo que platiqué, que todas las empresas tienen que seguir el proceso, o para validar un acuerdo del sindicato con la empresa para tener o no tener contrato colectivo, por una revisión, por un aumento, etcétera. ¿Dónde se hace? Bueno, pues puede ser en la empresa, sin mayor problema. No se tiene que hacer en el Centro Federal, se hace en la empresa y el Centro Federal puede acudir a dar, pues fe de ese evento mediante alguna persona del propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En los procesos de legitimación, los sindicatos quedan obligados al momento de legitimar sus contratos a hacerlo por conducto de algún inspector del Centro Federal o por conducto de un notario público para que se dé fe de ese procedimiento de legitimación del contrato. Para los procesos posteriores de revisión no es necesario el tener a un notario, simplemente se hará todo el proceso de consulta en la empresa está obligada a dar las facilidades, no intervenir, dar las facilidades para que se haga la consulta, el sindicato que tendrá que armar su acta, su votación, sus boletas y remitirlo al centro de conciliación. Toda la carga en materia de las consultas recae en el sindicato, no en la empresa. Es el sindicato el que se debe de asegurar de que se hagan las consultas, que sean legales, que se legitime el contrato. Es decir, si el sindicato no está interesado en que se le legitime su contrato, pues la empresa menos. Aquí al final, quien tiene que hacer el desgaste administrativo es el sindicato. Entonces, contestada ahí la pregunta, en la parte de dónde se debe de hacer. Me piden aquí un webinar específico para ahondar sobre estos temas. Con mucho gusto lo podemos organizar. Me preguntan que si hay que hacer una encuesta con los empleados para que expresen su deseo de no ser sindicalizado o cuál es el procedimiento. Pues también es una buena pregunta. La respuesta es no hay nada en la Ley Federal del Trabajo. No hay un procedimiento que marque la autoridad para decir de esta manera tú tendrías que documentar el deseo de tus empleados de estar o no estar en un sindicato. Eso va a tener que llevarse a cabo de una estrategia que lleve a cabo la empresa con sus asesores internos o externos para ver la manera de cómo documentar ese no deseo de sindicalización. Sí es importante porque van a empezar a haber inspecciones en materia sindical. Entonces, no va a bastar que digamos, no, pues aquí somos 10 y nadie quiere sindicato. El inspector va a decir, échame la evidencia. O sea, ¿cómo me demuestras que tu personal no quiere un sindicato? Y a partir de ello es que yo vislumbro que tengamos que contar con una carpeta así como de las normas oficiales, NOM 035, no lo dice la ley, insisto. Yo sería de la idea de tener una carpeta de libertad sindical, por ejemplo, y negociación colectiva, y ahí tener esa evidencia. Ahora, que hoy mis trabajadores no quieran sindicato, no quiere decir que en un año no lo quieran tener. Como recomendación, me parece que las áreas de recursos humanos de nuestras empresas van a tener que también tener un cambio y cambiar la manera de gestionar las relaciones laborales, el acercamiento con los empleados, estar cerca de ellos, no para conceder o complacer caprichos, pero sí para resolver inquietudes auténticas y legítimas. Acuérdense que el mayor blindaje de nuestras empresas, pues son nuestros empleados. En la medida que nosotros los procuremos, los vigilemos y los cuidemos, pues no van a tener nadie que intervenga por ellos. En la medida que los tengamos con sillas que no están en buen estado, con un estrés altísimo, con cargas de trabajo desproporcionadas, con horarios que no son congruentes, no va a faltar un sindicato que les va a dar la posibilidad y la puerta y pues evidentemente el resultado ya sabremos cuál será.
Me dicen, ¿qué pasa si en lugar de sindicato tenemos una cooperativa de trabajo para nosotros sin ser outsourcing? Me parece, esta es una pregunta, bueno, no alcanzo a ver, Reinaldo Martínez. Reinaldo, me parece que son temas diferentes. El tener una cooperativa que sea quien les administre la nómina, si estoy entendiendo bien, a modo de outsourcing, lo primero que yo te diría es que revisen y analicen bien esa estrategia, porque con la reforma que se espera en materia de outsourcing, esto le quedan días, ¿eh? No van a permitirse ya este tipo de prácticas donde hay cooperativas que administran la nómina o el sindicato o el asimilable a salario o todas estas prácticas en detrimento de los derechos fundamentales de los trabajadores. Ese es un primer comentario. El segundo es, no, la figura de un sindicato no se puede asemejar a un outsourcing o a un administrador de nómina o a una cooperativa. Es una figura totalmente diferente que la ley claramente nos define al sindicato como esa asociación profesional que tiene como interés la mejora, defensa y estudio de los intereses de los trabajadores. Y esa, la forma, el mecanismo, la figura, se llama sindicato. No lo podemos aterrizar en una cooperativa o en una figura diferente. Me preguntan aquí, buenas tardes, por favor, ¿podría proporcionar el fundamento de ley si opto por no sindicalizarme? Sí, el constitucional es el 123, apartado A, en su fracción 22 bis. Ahí habla claramente del derecho de la obligación de la representación, libertad sindical, democracia sindical, etcétera. Y en la Ley Federal del Trabajo, son como muchos artículos nuevos, también para nosotros nos implica pues un desgaste diferente. Yo ahorita en unos momentitos te lo doy, debe de estar por ahí del 380 por ahí, pero ahorita les dejo, no, aquí está, es el 357 bis. El artículo 357 bis, 358, nos dice, los miembros de los sindicatos, federaciones y confederaciones cuentan con los derechos de libre afiliación y de participación al interior de estas, los cuales implican las siguientes garantías. Fracción primera, nadie puede ser obligado a formar o no parte de un sindicato. Con esa línea es más que suficiente. A formar parte o no. Artículo 358. Me dejan por aquí les agradezco mucho sus palabras. Si tenemos finalmente, Rodolfo Chávez, si tenemos un contrato de protección con un sindicato para validarlo, ¿se recomienda hacer una consulta con un fedatario y llevar el documento ante el Centro Federal? Bueno, insistía, cada empresa es diferente. Y lo primero que va a tener que hoy decidir una empresa que tiene contratos de protección es ver bajo qué línea van a querer trabajar. ¿Vamos a querer tener el mismo sindicato? ¿Ha funcionado? ¿Le veo algún beneficio? Mis trabajadores a lo mejor no lo conocen, pero yo me siento bien con ellos. Creo que podemos tener un buen trabajo en equipo. Lo primero que tendrán que hacer es, hay que abrir ese contrato colectivo. ¿Y a qué me refiero con abrir? Pues que van a tener que darle pauta al sindicato para que hable con los trabajadores, porque si no, no lo van a poder legitimar. En el momento que les pregunten, ¿estás de acuerdo en el contrato colectivo del sindicato Alfredo Domínguez? No, pues ni lo conocen. Entonces les vamos a tener que dar copia del contrato colectivo, les vamos a tener que presentar al sindicato y esa es la primera decisión. ¿Quiero seguir con ese sindicato o no? Y el segundo paso, todo esto lleva estrategia. No nada más es abrir o no abrir, pero aquí cada empresa tiene sus particularidades, por lo que no me siento con la certeza de poderles dar una recomendación específica a cada uno. Pero de manera general es tener la estrategia, quiero o no quiero. Sí quiero, hay que hablar con el sindicato para que legitimen el contrato colectivo, que se cuente con la aprobación de la mayoría de los trabajadores y luego entonces con la legitimación, entonces la empresa podrá estar tranquila. No quiero ya con el contrato colectivo de protección, bueno, pues entonces aquí no tendremos que hacer ningún tipo de validación. Simplemente el sindicato no podrá legitimar el contrato colectivo de trabajo. Hay algunos temas extralegales como pues, los sindicatos no tan fácilmente
van a aceptar que les digan, ya no quiero seguir contigo, ¿no? Van a seguramente de facto tener que llegar por ahí a algún arreglo, con alguna estrategia como para ya ir por la nueva línea de la reforma laboral, pero insisto, los sindicatos no únicamente te van a decir, bueno, pues gracias por todos estos años y ahí nos vemos, ¿no? Para ser franco, honestamente, ¿no? Y cada empresa va a tener que tener su propia estrategia para ver cómo hacen la apertura del contrato o cómo se quedan sin contrato. Y si se quedan sin contrato, no es me quedo sin contrato. Sí es importante hagan una práctica como la que les decía de la carpeta, evidenciar, estar cerca de la gente, pero bueno, reitero, cada empresa ahí tendrá que hacerlo y pues estamos a la orden si alguno requiere apoyo en ese punto. Bueno, pues con esto son las únicas preguntas que dejaron en el chat. No sé si Eli o Erika estén por ahí, si ya regresaron del Starbucks. Hola, maestra Andrade, habla Yair de Coparmex. Me parece que al iniciar se está en una llamada, ¿no? Entonces Muy bien. no está como al 100 en la reunión, pero bueno, Muy bien. solamente agradecerle como siempre su tiempo, la información que le brinda a los socios y pues creo que a muchos les ha gustado, les ha parecido de muchísima utilidad todas las reformas que se vienen y pues solamente reiterar nuestro agradecimiento de siempre estar al pendiente de nuestros socios y las nuevas leyes que están por formar parte, ¿no? Pues con mucho gusto, con mucho gusto. Yair, salúdame al staff, por favor. Gracias por su auxilio y su ayuda para la organización de esta sesión. Y bueno, pues sin más me despido de todos ustedes. Les dejamos los datos por si alguna empresa requiere alguna estrategia específica y yo espero que haya sido de utilidad. Con mucho gusto, por si alguien luego lo pregunta, voy a mandar a Coparmex la presentación. No tengo ningún inconveniente en que sea compartida entre todos los que hoy estamos aquí. Pues a prepararnos, ¿no? O a seguirnos preparando para todo esto. Reitero, esto no es de ya va a entrar, es de ya entró. Quien hoy no tiene claro todavía las estrategias y qué va a hacer hacia adelante, ya trae de entrada un tema de un eventual conflicto que va a resolver seguramente con alguna contingencia alta. Gracias a todos por su tiempo. Nos vemos pronto y que tengan buen fin de semana. Gracias, Miguel. Hasta pronto. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Gire a la izquierda con dirección a Avenida del Puerto. A continuación, gira a la derecha. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, Miguel. Pusiste tu...